Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, nosotros continuamos para conversar en esta ocasión con Karen Sichel, experta en políticas públicas, analista política, quien fue además subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia en el gobierno de Guillermo Lasso, y además fue una de las impulsoras de una consulta popular que, bueno, ahora parece que se va a repetir, en este caso con el presidente Daniel Noboa, que ha planteado algunas preguntas que no son nuevas, que se vienen hablando, por ejemplo, eliminar el famoso Consejo de Participación Ciudadana, el retorno a los casinos, que bueno, eso no se ha hablado, pero se eliminó en algún momento. La reducción también de asambleístas, que también ha sido una propuesta que se ha dicho, que se ha puesto en debate. Son algunas de las propuestas que ya estaría analizando la Corte Constitucional. Y vamos a ver qué sucede con eso, pero bueno, Karen Sichel ha mencionado, por ejemplo, estaba leyendo una entrevista a un medio colega, Primicias, en donde, bueno, ella cuestiona sobre por qué el equipo jurídico de la presidencia actual no ha propuesto alternativas positivas para el país respecto a, bueno, resolver los problemas de la gente. Y en ese sentido va a preguntarle a Karen, bueno, cómo ve las preguntas que se han planteado, la consulta, y qué podríamos, bueno, tener de esto si es que son aprobadas ya por la Corte Constitucional y nos van a preguntar en las urnas esto del Consejo de Participación Ciudadana, también el tema del control a los jueces de la Corte Constitucional, control político, y cómo vemos todo lo que está planteándose y que está sobre la mesa. Karen, bienvenida, gracias por atendernos y bueno, cómo mira esta consulta popular que estaría dándose pronto. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí hoy. A mí me gustaría empezar explicando un par de asuntos a la ciudadanía. Primero es que la pregunta no es lo mismo que el anexo. Así es. Y quiero hacer esta distinción porque no quisiera pecar de incongruente, ya que como usted bien ha dicho, yo particularmente defendí, trabajé una propuesta muy similar a la que acaba de proponer el presidente Noboa en cuanto a las preguntas, pero no en cuanto a los anexos. Y ahí está donde yo realmente hago mi crítica al equipo jurídico del presidente, pero sobre todo mi preocupación a lo que va a pasar si es que esto llega a aprobarse en las urnas. Se Entonces, refiere a los si bien anexos en este caso, Karen. sí, entonces hay que hablarlo pregunta por pregunta. Entonces, creo que la más importante, porque es la más profunda respecto a la institucionalidad, es la del CPCCS, pero podemos hacer de todas las preguntas. Como usted bien ha dicho, nosotros propusimos una pregunta similar respecto al CPCCS en el 2023. Lamentablemente ganó el no. Ahora el presidente tiene popularidad y ha propuesto una pregunta similar. El anexo es lo diferente. ¿Por qué? Nosotros proponíamos, hicimos un diagnóstico. Nosotros hicimos un diagnóstico de los problemas del CPCCS que trajeron a nuestro sistema. Y eso está, ese diagnóstico está, es público en el escrito que nosotros enviamos a la Corte Constitucional en el proceso 424 RC y en el 720, perdón, 422 RC y en el 722 RC, en donde nosotros analizamos cuáles son los problemas del CPCCS, es decir, no es solo el nombre de la institución, sino Claro. son los procesos del CPCCS. Y el proceso del CPCCS más perniciosos son los llamados concursos de méritos y oposición. Y esos concursos de méritos y oposición son peligrosos porque revisten a los procesos de una supuesta meritocracia que no son tangibles en el sistema ecuatoriano porque quienes dictan las normas de esos procesos es un órgano político que se llama el CPCCS. Primer diagnóstico, quienes dictan las normas de los concursos de méritos y oposición es un órgano político llamado CPCCS. Segundo problema, estos concursos de méritos y oposición son muy complejos, tienen alrededor de 10 etapas, 15 subetapas, 75 o 35 subetapas, es decir, esos son procesos que se alargan y nosotros los hemos revisado durante años, que estos procesos pueden tardar e incluso ha habido casos como en el caso del defensor público que les ha tomado más de 2 o 3 años designar a un defensor público. Entonces, segundo problema, son concursos engorrosos y largos que se pueden alargar por años. Em,
Tercer problema, el problema de las subrogancias. Nosotros no tenemos un sistema que realmente permita que haya una lógica sobre quién pone al reemplazo en caso de que la primera autoridad ya no esté en el cargo. Y llegamos al caso tan extremo que en el caso del 2019, cuando el excontralor Selgin estaba en la cárcel, él puso a su reemplazo desde la cárcel. Entonces, todo esto genera una crisis, nosotros diagnosticamos, en la institucionalidad. Y entonces uno pensaría, estos problemas han sido revisados en los anexos y por lo tanto ya no vamos a tener. Eso es lo que uno pensaría, eso es lo que nosotros hicimos cuando propusimos la eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no, el anexo del presidente Noboa mantiene los mismos problemas. Mantiene los concursos de méritos de oposición, le da la facultad de emitir las normas a la Asamblea Nacional, es decir, al órgano político, ni siquiera le da la capacidad de emitir normas a una comisión técnica, mantiene esto de concurso público en mérito de oposición con impugnación ciudadana, lo cual implica que van a ser procesos largos, igual solamente que ahora van a ser llevados a cabo por comisiones calificadoras, pero finalmente termina en la Asamblea Nacional. No hace ningún cambio a la subrogación de autoridades y tampoco establece plazos fatales para que si es que la Asamblea Nacional no llega a acuerdos políticos, porque va a ser un proceso político que se va a llevar en la Asamblea Nacional, tengamos una consecuencia. Nosotros en nuestra propuesta propusimos que si es que la Asamblea Nacional no designaba en el tiempo, se designaban los órganos nominadores, automáticamente designaban un reemplazo. Y así de simple, es decir, si es que la Asamblea Nacional no quería trabajar, perdía la capacidad de designar. Lamentablemente el presidente Noboa no ha hecho esto y por lo tanto estamos replicando los mismos problemas del CPCCS, se están replicando en la Asamblea Nacional. Y solamente quiero terminar con esto, Verónica, porque a mí me parece importante. Realmente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana políticamente, ya no institucionalmente, políticamente debería ser un rechazo al sistema del socialismo del siglo XXI que se basó en crear un Estado obeso, lleno de instituciones públicas que no sirven para nada, solamente para solapar a los dictadores de turno. Pero lamentablemente entonces debería ser la eliminación de este órgano un acto político e institucional en donde se desmantela ese andamiaje. Pero en vez de desmantelar ese andamiaje y en vez de fortalecer un sistema de democracia representativa, lo que está haciendo el presidente Noboa es instaurando un modelo similar al de Bolivia, aprobado bajo el proyecto de Evo Morales, en donde los concursos públicos se dan en la Asamblea Nacional. Entonces, Verónica, yo creo, no sé si es que es por negligencia o no sé si es que es por afinidad con esta ideología, pero lamentablemente lo peor del CPCCS se está traduciendo en el anexo presentado por el presidente Noboa y eso me preocupa. Bueno, importante que Karen Siche nos exprese esta preocupación que está en el anexo, porque claro, la mayoría de los mortales leemos básicamente la pregunta y nos quedamos allí. Muy pocos tenemos el tiempo o también el análisis que hace Karen respecto a los anexos. De allí está quizás, bueno, no sé si la trampa, si me decirlo como trampa, pero el kit del asunto. Respecto a las otras preguntas, Karen, como vemos, por ejemplo, otra que ha sido muy polémica, el control a los jueces de la Corte Constitucional. Resulta que el Ecuador es el único país en la región que no tiene, que los jueces constitucionales no tienen un control político. Allí se está planteando aquello y ¿cómo ve usted esto? Bueno, Verónica, una cosa solamente para terminar respecto de los anexos, para que la ciudadanía entienda, los anexos son la reforma constitucional. Es decir, la pregunta simplemente es una pregunta, no tiene ningún valor jurídico. Lo que va a cambiar son los anexos. Y entonces es por eso que donde hay que, no hay que leer la pregunta y decir, sí, estoy de acuerdo, porque si me preguntan si es que estoy de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto que estoy de acuerdo. Particularmente yo personalmente he trabajado en varios proyectos, no solamente desde el gobierno, sino también desde la ciudadanía, esperando que esta organización se elimine porque es perniciosa. Pero el problema es que cuando veo el modelo que nos está ofreciendo Novoa para reemplazarlo, yo no sé si es que la medicina va a ser peor que la enfermedad. Y esa es una duda que si es que ellos hubieran hecho su trabajo bien y hubieran presentado un anexo correcto, todos estaríamos de acuerdo en que se elimine el CPCCS. Ahora, respecto de la pregunta que usted me comenta, que quizás es la más
conversada porque viene en un contexto político muy peligroso para la democracia, en donde parecería ser que esta es la pregunta que le interesa al presidente, ¿no? Es decir, él saca las preguntas en su cuenta de X el día después de que la Corte le suspende las leyes como un mecanismo, creo yo, de retaliación a la Corte Constitucional, lo cual ese contexto político me parece sumamente peligroso. Pero más allá de eso, una vez que uno lee la pregunta y de nuevo lee el anexo, Ujú. uno encuentra varias cosas ahí que no cuadran. Primero, que los magistrados constitucionales van a poder ser censurados con 77 de los votos, lo cual no cuadra con lo que debería tener una protección una alta corte. Por ejemplo, otra alta corte en el sistema ecuatoriano es el Tribunal Contencioso Electoral, es la más alta corte en materia electoral y para esta se necesitan más votos, entonces la mayoría calificada. Claro. Entonces, el hecho de que hayan puesto un número tan bajo de votos, menos que el otro alto tribunal y menos que un ministro de Estado, muestra que no cumple la rigidez que es uno de los principios del sistema interamericano de derechos humanos para proteger a los jueces. ¿Y por qué digo esto? Los jueces sí pueden ser responsables. De hecho, en el sistema ecuatoriano son responsables administrativamente y también son responsables penalmente. Esto significa que los jueces constitucionales sí pueden responder si es que ellos cometen alguna infracción. Partamos desde ahí, porque la narrativa de gobierno nos ha dicho que no, que los jueces no tienen ninguna responsabilidad. Incorrecto. No tienen responsabilidades políticas, pero sí tienen otro tipo de responsabilidades. Ahora, la razón por la que no tienen responsabilidades políticas generalmente es porque se entiende que los jueces precisamente son estas instancias de la democracia moderna en donde se le pone un pare a la mayoría. Claro. Entonces, la mayoría es representada en la Asamblea Nacional. Ahí tienen los votos. Lo que importa no es la razón, lo que importa son los votos. Pero para que por si acaso esa mayoría se enfurezca y esa mayoría cometa inconstitucionalidades o cometa alguna barbaridad, hay estos órganos minoritarios, estos órganos que no son elegidos por el pueblo, que son contramayoritarios, que precisamente están cuidando que la mayoría no se sobrepase, que el poder no se sobrepase. Y esa es la Corte Constitucional. Entonces, si esa es la razón de ser de la Corte Constitucional en nuestro sistema, no tiene sentido someterla a la voluntad de la mayoría. Es por eso que la Corte Constitucional no está sujeta a un juicio constitucional, a un juicio político. Usted dijo algo muy importante, que somos de los pocos países de la región que no tienen el enjuiciamiento político, Ujú. pero los países que sí lo tienen han sido o lo han usado muy poco, como por ejemplo en Estados Unidos, que solamente, bueno, se han activado alrededor de 3 veces, pero solamente una de esas veces realmente se ha destituido a un juez. Y la Constitución de Estados Unidos está vigente desde 1787, una vez en todos estos años. O en otros casos, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Paraguay, esos casos han terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte ha dicho esto vulnera el principio de independencia judicial. Lo que quiero decir con esto, Verónica, y lo que creo que la ciudadanía debería entender es, el Ecuador no va a llegar a ningún lado mientras no aprenda a respetar las instituciones. El Ecuador no va a llegar a ningún lado mientras los principios básicos de conveniencia civilizada, de convivencia civilizada, no sean respetados. El Ecuador no va a llegar a ningún lado si es que nosotros justificamos todo en función del poder. Si es que habían personas que criticaban a Rafael Correa por los abusos de poder, pero esas personas hoy aplauden a Noboa. Eso implica que nuestra sociedad está corrupta. Eso implica que nuestra sociedad no se maneja en función de principios, sino se maneja en función de la conveniencia política. Y no vamos a llegar a ningún lado, porque la única manera en la que las sociedades prosperan es cuando establecen principios y los respetan. Y si es que nosotros no somos capaces de respetar los pocos principios que tiene nuestra Constitución, que son legítimos, como la independencia judicial o como los derechos mínimos que toda sociedad debería tener, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces para mí esa es la discusión de fondo. Nosotros no debemos proteger a los jueces porque me caen bien o me caen mal. Debemos proteger a los jueces porque debemos respetar el balance de poderes para poder salir del subdesarrollo. Necesitamos una justicia independiente para poder prosperar. Entonces, esa es mi opinión que le merece esta pregunta. Sin duda, si es que la Corte Constitucional aprueba, que creo que no la va a aprobar vía reforma, va a decir que esto es reforma parcial. Mi voto por esta pregunta va a ser no. Si es que esta pregunta llega a pasar, porque yo no
creo que con los principios nosotros debamos negociar. Si es que nosotros no podemos defender los principios constitucionales y democráticos, entonces realmente estaríamos aceptando que tener el poder significa tener la razón y así no se construye una civilización de paz. Amigos, conversamos con Karen Sichel, experta en políticas públicas, hablamos de los criterios sobre la consulta popular y bueno, hay algunas preguntas que se van a quedar fuera de este análisis, pero vamos con las más importantes quizás o las más polémicas. Por ejemplo, la reducción de legisladores. Allí, bueno, ¿cómo ve esta propuesta? Habrá muchas personas que estemos de acuerdo. Bueno, ¿para qué tener tantos asambleístas si la idea sería una calidad en la representatividad en la asamblea, ¿no? ¿Cómo vemos esa pregunta? Verónica, me parece una de las preguntas, igual, esta es una pregunta que la pregunta fue copiada nuevamente de la consulta que nosotros elaboramos, trabajamos y defendimos. Nosotros también proponíamos reducir el número de asambleístas, pero de nuevo el anexo es completamente distinto. Solamente una última reflexión antes de pasar esta pregunta, si usted me permite, Verónica. Solamente porque escuché un debate muy interesante entre el abogado de esta fundación o este movimiento Firmes y el doctor Felipe Rodríguez. Y yo veo que esta narrativa que se impone por parte del gobierno y afines es que la mayoría debería tener el poder de controlar a los jueces. Y siempre recurren a esto, ¿no? Es que la democracia, dejemos que la democracia decida. Y yo creo que aquí hay una falacia enorme con este argumento porque la democracia moderna no se basa en el gobierno de la mayoría. Si es que ellos quieren el gobierno de la mayoría así, tendrían que regresar 2500 años en el tiempo e irse a la democracia directa de Atenas. Ese era el gobierno de la mayoría en donde la mayoría decidía hacer cualquier cosa, asesinar, irse a guerra, y no había límites. Precisamente la democracia moderna es una democracia en donde la mayoría está controlada, porque históricamente hemos visto que la mayoría muchas veces se equivoca, que la mayoría a veces enfurecida comete atrocidades, y para eso están las instituciones, para respetarse. Entonces, solamente quería decir eso porque si es que hay personas que nos escuchan que dicen, bueno, es que la mayoría debería. No, no, no. Si es que ustedes quieren la mayoría de la mayoría, la democracia de la mayoría, estamos 2500 años atrasados en el tiempo. Estamos en la democracia moderna con la democracia de las instituciones y los principios que como país nos ha costado mucho desarrollar. Entonces, solamente quería cerrar con eso. Y respecto al tema de la Asamblea Nacional, como le decía de nuevo, el problema está en los anexos. Nosotros en su momento hicimos un análisis en donde llegamos a la conclusión que en Montecristi se decidieron los anexos en función, los escaños de los asambleístas en función de escaños fijos. Entonces, actualmente tenemos 15 asambleístas nacionales y 2 asambleístas por cada provincia, más uno por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000 habitantes. Y luego tenemos 2 asambleístas por cada circunscripción del exterior. Nosotros hicimos un análisis de proporcionalidad en donde nos dimos cuenta que debido a estos 15 que están fijos ahí, existe una desproporcionalidad y, por ejemplo, el voto de una persona de Guayaquil, del Guayas, vale 15 o 16 veces menos que el voto de una persona en Galápagos. Esto es fácil de entender, es decir, hay provincias que están sobre representadas. Lo mismo pasa con las circunscripciones del exterior. Entonces, lo que nosotros hicimos es proponer un modelo más proporcional, en donde aumentaban el número de asambleístas nacionales, pero se reducían aquellas provincias que estaban sobrerepresentadas. De esa manera se daba más proporcionalidad al sistema democrático dentro de la Asamblea Nacional y se fortalecían los liderazgos locales. ¿Qué está proponiendo el presidente Noboa? Nada nuevo. Lo único que está haciendo es reducir el número de asambleístas nacionales a 10, es decir, se debilitan los liderazgos nacionales, lo cual es un error porque luego por eso tenemos tantos candidatos a presidenciales, porque no existen liderazgos nacionales fijos, profundos, profesionales, y luego simplemente lo que han hecho es subir el número real porque se mantienen con los escaños fijos. Entonces, en otras palabras, está replicando el mismo problema de la Constitución de Montecristi y de aquí en 20 años, en 30 años, vamos a tener una asamblea más grande, pero igual de desproporcional. Entonces, el problema del fondo tampoco se está arreglando.
Bueno, es complejo realmente, podríamos seguir analizando todas las preguntas, pero quizás algún comentario adicional, Karen, porque se nos va el tiempo, lamentablemente. Sí, quizás lo último es lo interesante es que en esta consulta, si vemos un común, es que se le está fortaleciendo al legislativo. Es decir, se le va a dar las capacidades de designar autoridades, se le va a dar la capacidad de juzgar a a los jueces de la Corte Constitucional. Pero ninguna reforma de fondo se está haciendo a la Asamblea Nacional. Entonces, les vamos a dar esos poderes enormes, pero no hay ninguna reforma a la asamblea orgánica, es decir, la asamblea va a estar igual de mal. No hay requisitos que se han sumado, no hay bicameralidad que se ha propuesto, no hay ni siquiera una reforma a los movimientos y a las organizaciones políticas. Y a mí eso sí me parece sumamente peligroso, Verónica, porque si es que se le fortalece a la legislatura, también debería haber alguna reforma de fondo a la legislatura. Hablábamos del enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional. En ningún país donde existe eso, la asamblea es unicameral. Existen dos cámaras en donde Cameral. una acusa y la otra enjuicia. Pero en un sistema unicameral esto no va a funcionar. No va a poderse cumplir la garantía del debido proceso para que haya un acusador y haya un juzgador imparcial. Entonces, yo no veo, la verdad, mi mayor crítica, Verónica, es que yo no veo que ha habido un trabajo real de pensar en la institucionalidad del país y lamentablemente lo que creo es que al presidente le gusta estar en consulta, es un presidente que le gusta ganar elecciones y que ha demostrado que puede hacerlo, pero no veo que haya un plan de estructuración institucional del país. Y lamentablemente lo que hay es un discurso de división en donde ahora el nuevo enemigo es lamentablemente la Corte Constitucional. Y no creo que así sea la manera de construir paz y seguridad en el Ecuador. Creo que mentir a la gente y manipular un proceso democrático como la consulta popular, que es tan valioso, simplemente para librar una batalla política con la Corte Constitucional, me parece que es desleal, pero también es peligroso, porque no hay una alternativa institucional real detrás de estas preguntas. Bueno, más elementos para el análisis. Yo quiero agradecerle a Karen Sichel, experta en políticas públicas, por darnos su criterio respecto a estas preguntas de la consulta popular, que, bueno, ya veremos qué decide la Corte, pero están sobre la mesa, están en el debate y como medios de comunicación es nuestro deber también ver los distintos criterios para que usted, amigo oyente, se forme su criterio personal y pueda decidir de manera informada sobre lo que eventualmente se nos preguntará. Yo quiero agradecerle a Karen por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Amigos, 8.